Aquí les vengo, aquí les dejo, aquí les voy. Hoy estamos en Jinotepe, la cabecera del departamento de Carazo. Está ubicada a 45 kilómetros de la capital, por lo que llegar tomará menos de una hora en vehículo particular. En Managua hay buses que salen con frecuencia y todos los días desde las terminales de la UCA y el mercado Israel Levites. Este municipio tiene un atractivo centro neocolonial. Me encanta. I like it. Además de diversos establecimientos de servicios como hoteles, restaurantes, bares y discotecas. La ciudad está a tan solo 3 kilómetros de Diriamba y se puede llegar en taxi o en los continuos buses que conectan Jinotepe. También tiene conexión con buses con Rivas, Nandaime, Granada y varias ciudades del departamento de Masaya. Jinotepe tiene un clima privilegiado, diría yo. Aquí no se necesita aire acondicionado y además tiene variados recursos para disfrutar de la naturaleza. Posee extensas playas en sus costas en el Pacífico, también ríos y cascadas para el disfrute pleno de sus habitantes y visitantes. Jinotepe es también cuna de la primera plantación de café del país. ¿Qué les puedo decir? Este lugar es un paraíso. Por muchos años el Mercado Viejo se ubicó en el centro de la ciudad. Desde el 2016 se inauguró el nuevo mercado Jorge Matus Telles. Ahí está. Es impresionante, ¿no? Esto tiene una infraestructura de más de 1.800 puestos. Y por lo que veo, hay una capacidad como por lo menos para 5.000 personas. También se ubicó la terminal de buses para hacer más dinámica la actividad comercial. Aquí, como decimos popularmente, se paran todos los buses o se estacionan, como decimos popularmente, y también hay mejoras en las calles. Las calles antes estaban destruidas, ahora están muy buenas y hay aceras donde se puede circular tranquilo. Todo esto es donde estaba el viejo mercado y se hizo para ordenar la ciudad de Jinotepe. La construcción de la imponente e histórica iglesia parroquial Santiago de Jinotepe se concluyó en 1864. Wow, es un templo de estilo barroco con elementos neoclásicos inspirado en la Catedral de León. Por eso es tan bonita, porque se parece muchísimo a la Catedral de León. Es uno de los edificios emblemáticos del centro de Jinotepe y está ubicada frente al Parque Central para que más te encante. Aquí es muy agradable dar un paseo peatonal en los amplios andenes. Se camina tranquilo o puedes sentarte un rato en las bancas y disfrutar del ambiente natural bajo la sombra de los árboles centenarios de laurel que en conjunto con su impresionante kiosco de estilo neoclásico, conforman un espacio bonito para visitar este bello parque central.
En la ciudad hay restaurantes, hoteles confortables, hay mucha cosa para la vida nocturna. La ciudad cuenta con algunos bares y una pequeña discoteca. Y si quieres satisfacer el paladar, espérate que te voy a recomendar un lugar. Sorbete Herrera, una empresa familiar dedicada a la creación, producción y comercialización de sorbetes naturales elaborados a base de pulpa de fruta tropical. Ya les dije que cuando yo hago este sonido es porque es buenísimo. Esta empresa emprendió hace 74 años. El éxito ha sido ofrecer más de 24 sabores de sorbetes de frutas durante todo el año y sabores maravillosos. ¿Qué sabores encontramos? Déjenme ver el menú. Aquí tenemos almendra, café, cereales, ciruela, coco, chocolates, frutas, fresa, guanábana, higo, nancite, níspero, nueces, pistacho, ron con pasa, vainilla, zapote, guayaba, mamey, mango, maracay, pitaya, tamarindo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! También te ofrece productos light para diabéticos, como yo, pues que no puedo comer mucho azúcar, entonces hay productos light. Esta línea sin leche y el sabor que tiene más demanda en los últimos años es el borrachito. A ver, ¿qué pasa con este borrachito? La nota que me dan es que dice que el borrachito son 2 sorbetes prensados con sopa borracha. Ajá. Y lleva una decoración con frutas naturales y crema de cereza. Yo aquí me emborracho, hermano. Esto está buenísimo. Esta ciudad durante el día es muy dinámica, debido a que además del comercio, posee también una atmósfera universitaria gracias a los campus que aquí están presentes. Las fiestas patronales del municipio se realizan en el mes de julio y tienen como día principal el 25, el día del Santo Patrono Santiago. Las actividades religiosas multitudinarias se practican durante varios días y hay también desfiles hípicos y fiestas populares. A 1 kilómetro de la ciudad, en la vía que va para San Marcos, se encuentra lo que fue el parque de diversiones Gertilandia. A mi hija, Yasquita, le encantaba este lugar. Aquí había juegos acuáticos, piscinas, juegos infantiles, carritos de carrera, restaurante, un zoológico. El lugar fue muy frecuentado por la población del departamento de Carazo y Managua, y llevar a la novia o ir con la familia era el sueño de todos en esa época. Gertilandia abrió las puertas en abril de 1994 y era considerado el parque de diversión más moderno en Nicaragua hasta ese momento. Era como ir a los parques de Orlando en Disney. Impresionante. Este edificio fue la Escuela Normal de Señoritas. Abrió sus puertas, ¿saben cuándo? En junio de 1950. A inicios fue formadora de las señoritas de la Escuela Normal de Managua, pero en 1959 se convirtió en la Escuela Normal de Varones de Quinotepe Franklin Roosevelt, con la dirección del Dr. Víctor Román y Reyes. En este antiguo e importante lugar se formaron los mejores maestros de Nicaragua, y hay quienes hoy son eminentes catedráticos en distintas universidades del país. Uno de los normalistas de ese lugar, el profesor Miguel de Castilla Orbina, quien fue ministro de Educación en Nicaragua. Aquí está otro sitio histórico. Me gusta estar aquí para descansar. Esta es la antigua estación del ferrocarril, que durante sus años funcionales fue testigo de la presencia de personajes ilustres, entre ellos el príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Aquí andaba Darío, tranquilo. Y en una ocasión, sí, según cuenta la historia, ¿verdad?, se detuvo en esta estación, por aquí, por donde estamos aquí, se detuvo aquí, y él iba a bordo del vagón presidencial del histórico ferrocarril, y estuvo comiendo, bebiendo ahí. Según cuentan los lugareños, la historia completa, ¿verdad?, de la antigua estación de tren está vinculada a la aparición del cultivo del café en Carazo. Esto atrajo la ampliación de la vía ferroviaria en tiempos de la administración del liberal presidente José Santos Zelaya. Antes que desapareciera el tren, el pasaje de Quinotepe a Managua valía 2 córdobas. Sí, no, 2,50, sí, 2 córdobas con 50 centavos. Gracias por la
por ayudarme ahí a recordar el precio. Y si el pasajero prefería irse en taxi, valía 4 córdobas. Tiempos muy hermosos. Hasta aquí llegamos en este recorrido. Y bueno, si quieres venir solo, si quieres viajar en tu vehículo particular, te recomiendo que tomes la carretera Panamericana Sur, pasas por el crucero Idiriamba hasta llegar al municipio. La carretera es de las mejores. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video.